Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la cooperación de uno de los principales socios que tiene nuestro país. ¿Cómo se están identificando en estos tiempos de pandemia con nuestra nación? Nos acompaña el señor embajador de la Unión Europea en Honduras, don Jaume Segura, recién llegado al país. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. ¿Con qué expectativas se llega? ¿Cómo está la planificación en cuanto a la continuidad de apoyo que se ha venido brindando por los países del viejo continente a nuestra Honduras? Feliz noche, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, Rosendo. El gusto es mío. Estoy muy feliz de poder acompañarlos esta noche. Y bien, contestando a su pregunta, pues tenemos grandes expectativas de confirmar a la Unión Europea como el principal socio de Honduras en muchos aspectos, ¿no? En aspectos que se han venido trabajando hasta la fecha, como pueda ser el aspecto de fortalecimiento de las capacidades productivas del país para crear empleos dignos, empleos con salarios justos y con entornos de trabajo seguros, también en el tema de fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, en derechos humanos, en igualdad de género y también insistiendo en un aspecto que es fundamental hoy en día como es el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, en un aspecto en el que Honduras lamentablemente ha sido uno de los países más afectados en el pasado y está sufriendo una crisis climática que se une lamentablemente a la crisis que todos los países del mundo estamos viviendo por la pandemia. Esta crisis, la de la pandemia, tanto la crisis sanitaria como la crisis socioeconómica provocada por los efectos del COVID-16, es una también de nuestras prioridades, la prioridad más urgente. Y en ese sentido ya hemos movilizado tanto la Unión Europea como los Estados miembros una gran cantidad de recursos, hasta 80 millones de euros, en una iniciativa que denominamos Equipo Europa y que ha sido una respuesta muy rápida y contundente por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros a la crisis del COVID en Honduras. Sí, señor embajador, ¿cómo va a ser el desembolso? ¿De qué manera se van a ir inyectando los recursos a la economía hondureña en el área sanitaria, que como usted me explica es una prioridad no solamente para Honduras por parte de los países europeos, es para el mundo donde ustedes tienen a bien tener esta cooperación, muchos recursos que incluso son donaciones, es decir, regalo para que el ciudadano hondureño lo entienda? Sí, efectivamente, la crisis del virus es una crisis mundial, es una crisis que nos afecta a todos. Los efectos son devastadores en todos nuestros sistemas sanitarios y en nuestra economía. En ningún país está escapando de eso. En ese sentido, la Unión Europea ha movilizado una cantidad enorme de recursos, tanto internamente como externamente, para ayudar a nuestros socios. Y en ese sentido, pues Honduras seguirá siendo un receptor principal de nuestra ayuda, que como usted bien dice, es una ayuda no reembolsable, es decir, son donaciones que hacemos al país para contribuir a mejorar algunos aspectos. En el caso de la respuesta a la crisis sanitaria, hemos movilizado lo que les comentaba anteriormente, 80 millones, de los cuales 40 son propiamente de la Unión Europea y otros 40 de Estados miembros como España, Alemania o Francia, e irán en dos sentidos fundamentales. En primer lugar, para paliar los efectos sanitarios de la crisis, para comprar insumos. El otro día estaba yo en el Hospital Escuela Universitario y allí hicimos entrega de unos insumos y de material médico que continuará con la entrega de otros
de otros insumos y otro material, y de otro tipo de material en otros hospitales a lo largo del país. Y lo hacemos a través de la sociedad civil, lo hacemos a través de ONGs a las que hemos dado una subvención, en este caso para este proyecto en concreto, que se denomina Salud, Emprendedurismo y Resiliencia, pues de más de 2 millones de euros para la compra y entrega de ese material. Un material que lo que hará es aportar beneficio tanto al personal médico y sanitario de dichos hospitales, por ejemplo, comprando una caja central de aire acondicionado para la unidad de cuidados intensivos de pacientes del COVID en el hospital escuela, y otros insumos, y que también benefician a los pacientes, por supuesto. Por tanto, estamos hablando de un beneficio inmediato. Calculamos que a lo largo del próximo año, gracias solo a este proyecto de 2 millones de euros, de un total de 80, solo gracias al proyecto de 2 millones se van a beneficiar casi 9.000 pacientes en el país y más de 700 médicos y profesionales sanitarios. Así pues, esa es una vía. Pero la crisis no es solo sanitaria. Necesitamos apoyar a los grupos más vulnerables, los más afectados por la crisis, que se han quedado sin trabajo o que tienen un empleo muy precario y que la crisis los está dejando en una situación muy compleja y de gran vulnerabilidad. También queremos reforzar esos grupos, en general pues minorías, en general grupos, por ejemplo, de mujeres. Queremos ayudarlos a que los efectos económicos de la crisis sean lo menos fuertes posibles para ellos y encuentren oportunidades de empleo, oportunidades de formación, oportunidades de emprendedurismo. Así, por tanto, contamos con estos 80 millones de euros. Repito, es una cantidad importante que, si la traducimos a lempiras, son más de 2.000 millones de lempiras que irán a paliar estos efectos sanitarios y socioeconómicos de la crisis. Bueno, revisando, embajador Segura, las asignaciones que tiene la Unión Europea para América Latina, los países a quienes les cooperan, Honduras es de los más beneficiados en esta temporada de crisis ocasionada por el coronavirus COVID-19. ¿Cómo la Unión Europea, sus países socios, están asegurando que el destino de estos fondos es el adecuado, que el tema de la corrupción que tanto daño hace a nuestras naciones no vaya a estar de por medio y a manchar este apoyo que tiene a bien darnos Europa a nosotros? En ese escenario, ¿cómo lo están manejando? Sí, Rosendo, como usted bien dice, Honduras es uno de los principales receptores de ayuda al desarrollo por parte de la Unión Europea. De hecho, es el segundo en América Latina, ¿no? Pero no es producto solo de la crisis del COVID-19, sino que es una ayuda que viene desde hace muchísimos años, ¿no? En los últimos 7 años se han comprometido hasta 300 millones de euros para el país. Y en los próximos 7 años estamos ya elaborando el nuevo programa marco de esta cooperación para definir qué sectores son los prioritarios y cuál va a ser la cantidad, y esperamos que sea una cantidad muy similar. En cuanto a su pregunta de cómo nos aseguramos que se gasta eficientemente y de una manera transparente esos fondos, pues muy sencillo. Primero, con modalidades de cooperación a través de las cuales se hace un contrato, un convenio, bien sea con una organización no gubernamental de la sociedad civil, bien con una organización internacional, como pueda ser el PNUD de Naciones Unidas, la organización, la FAO, la organización, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional no ejecuta, pero por ejemplo el banco, trabajamos con los bancos internacionales, trabajamos también con agencias de Estados miembros, como pueda ser la ECIT en el caso de España, GIZ en el caso de Alemania. Es decir, nosotros entregamos el dinero a esos organismos internacionales, a esas organizaciones de la sociedad civil, para que ejecuten el proyecto. Esa es una modalidad. Pero tenemos otra modalidad que es el llamado apoyo presupuestario, en el que ese es un convenio ya directamente con el Estado para financiar unas políticas determinadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas en el campo del empleo,
tenemos programas en el campo de la seguridad alimentaria, tenemos programas en el campo de la democracia y los derechos humanos, del Estado de Derecho, del sector justicia, del sector electoral. Hay muchísimos, si quiere podemos entrar con más detalle. Y en ese caso, los pagos que hacemos, los desembolsos, se vinculan a unos indicadores, a unos objetivos. Queremos estos resultados en los próximos años y para saber si se han alcanzado estos resultados se identifican indicadores muy concretos. Le voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda de la manera más sencilla posible. Imaginemos que trabajamos en seguridad alimentaria. Queremos que en los municipios del corredor seco haya un trabajo en pos de la seguridad alimentaria de los habitantes y de los grupos más vulnerables de esa zona. Pues se establecen unos indicadores claros de cuántas personas se van a ver beneficiadas por cada programa, cuántos municipios, y una vez se van cumpliendo esos indicadores, nosotros vamos pagando. Por tanto, es contra un objetivo, ¿verdad? No es así dar dinero en cheque en blanco. Además, eso yo lo simplifico mucho, pero es burocráticamente muy complicado porque tenemos gente aquí en nuestras oficinas y tenemos gente en Bruselas supervisando constantemente eso. Y cada vez que tiene que haber un pago según el acuerdo, se verifica que se haya cumplido con esos objetivos y con esos indicadores. Si no se cumple, ese dinero no se puede destinar a ese programa y se pierde. Por tanto, es una modalidad de cooperación, el apoyo presupuestario, que permite a las instituciones públicas ejercer sus políticas, acordando contractualmente con nosotros unos objetivos y unos indicadores. Está con nosotros al banquillo el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, nos acompaña el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Señor embajador, estamos claros con la exposición que nos hacía, y ya usted lo revelaba, que un cheque en blanco no se está entregando, que habrá que cumplir con una serie de requisitos para que los desembolsos estén llegando poco a poco, porque no es la entrega total de este respaldo de 80 millones en plena pandemia. Es correcto. No es un desembolso total, aunque en este caso por la pandemia es urgente y por tanto agilizamos todo lo posible los desembolsos y priorizamos la cooperación a través de otros agentes, ya sean organizaciones de la sociedad civil. En el caso del proyecto que le estaba comentando de la escuela, del hospital escuela, estamos con importantes fundaciones como la Fundación Cruz Roja, por ejemplo, y otros socios. Son los que manejan el proyecto. También a veces los proyectos son manejados, por ejemplo, por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El dinero se da a estas organizaciones para que ejecuten el proyecto y se aseguren de que los fondos van a donde tienen que ir. Y aún así, no se da el dinero todo de una vez. Siempre se empieza normalmente con un desembolso para que los proyectos puedan arrancar y a partir de ahí vamos viendo a medida que se van cumpliendo las fases del proyecto. Si no, lamentablemente, no desembolsamos. Embajador Segura, ustedes a nivel de la Unión Europea, los desembolsos son a largo plazo, periodos que van de 5, 6, incluso hasta 7 años. ¿Cómo está la cooperación a futuro para Honduras de manera puntual, a sabiendas de que Europa también ha sido golpeado por el coronavirus? ¿Pueden haber condicionantes que provoquen reducción en los desembolsos que han sido normales los últimos tiempos,
o hasta ahora cuál es el análisis que están haciendo? Sí, Rosendo, la cooperación europea en general es a largo plazo. Hay casos como estos 80 millones que le he comentado que se han movilizado muy rápidamente para dar respuesta a la crisis, pero en general nuestra planificación es por un periodo de 7 años. Y entonces firmamos con cada país un acuerdo en el que se identifican las prioridades para los próximos 7 años. Este año 2020 es el último convenio firmado anteriormente y por tanto ya nos toca empezar a trabajar en el convenio para el periodo de los próximos 7 años, que irá de 2021 a 2026 inclusive. Así pues, vamos a tener ahora una oportunidad de sentarnos con todos los actores, no solo el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, los agentes internacionales, todos los actores relevantes, en el que vemos dónde puede ser más eficiente la ayuda de la Unión Europea. Por ejemplo, si allá hay algún cooperante internacional que está trabajando y bien en un sector y funciona, pues ese sector, pues a lo mejor ya nosotros no vamos a trabajar y nos vamos a centrar en otro. En el caso concreto de Honduras, para los próximos 7 años, hemos preidentificado 3 grandes sectores para centrarnos en nuestra ayuda de aquí a 2026. El primer sector es el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Como he dicho anteriormente, Honduras es un país, igual que los de la región, muy afectados por los efectos del cambio climático y eso está provocando una crisis climática que se une a la crisis económica y sanitaria. Hay gente que se queda sin poder cultivar sus tierras, hay gente que se queda sin sus hogares, hay una deforestación, hay una gestión de recursos naturales que no es sostenible. Entonces, nosotros vamos a apoyar a Honduras en su lucha contra el cambio climático. Honduras ha hecho una apuesta muy fuerte en ese sentido para convertirse en un país, lo que en el mundo de la lucha contra el cambio climático se conoce como neutralidad climática, es decir, reducir las emisiones a la atmósfera hasta el punto de llegar a ser emisión cero, un país decarbonizado. Hay otros países en la región que también se han propuesto eso. La Unión Europea misma se ha propuesto eso para el año 2050. Nosotros vamos a ser muy generosos con Honduras en su visión estratégica de convertirse en un referente regional en América Latina contra el cambio climático. De hecho, Honduras es el primer país de América Latina que ha firmado con la Unión Europea un acuerdo voluntario para gestión de bosques, para gestión de los recursos naturales de los bosques y el comercio legal de madera, algo muy importante en muchas zonas de Honduras. Es insisto, el primer país de América Latina. Junto al sector de cambio climático, que sería el primero, el segundo sector donde vamos a concentrarnos, también lo apuntaba yo al principio, es en la creación de empleos. Ya estamos trabajando en varios programas como Euroempleo, Eurolabor, en que lo que buscamos es dar oportunidades de empleo a los grupos más vulnerables en sectores donde pretendemos aumentar la innovación, la competitividad, el emprendedurismo y sobre todo asegurar que el empleo que se crea es un empleo de calidad, es un empleo con un salario digno, con un salario justo y con un entorno de trabajo seguro. Y cuando digo un entorno de trabajo seguro no me refiero solo a la seguridad física del trabajador, que por supuesto, sino en un entorno en que se protejan los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores. En Honduras sabemos que uno de los problemas es la falta de empleo o peor aún, la existencia de empleos precarios, de subempleo, de empleos de muy poca calidad, donde el trabajador está muy desprotegido y tiene muy pocas posibilidades de tirar adelante con ese empleo. Y el tercer sector, si me lo permite Rosendo, sería el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. Para la Unión Europea, en el corazón de nuestra razón de ser está la democracia, la defensa de los derechos humanos
y las garantías del Estado de Derecho. También es algo que desde hace tiempo tenemos un programa de derechos humanos de 8 millones de euros para establecer un sistema nacional de protección de derechos humanos, y ahí vamos a seguir trabajando tanto en sectores que van a estar muy en boca de todos en los próximos meses, como es el proceso electoral, como en otros campos del fortalecimiento democrático y el Estado de Derecho, porque la democracia y el Estado de Derecho no es algo que se construya en un día de elecciones, sino que es algo que se tiene que trabajar. Hay que fortalecer las instituciones para que todos los ciudadanos tengan instituciones accesibles, instituciones eficientes, instituciones transparentes, y por tanto haya una confianza institucional, una confianza en la democracia, que es lo que queremos reforzar también en Honduras. Sí, este tema de la generación de empleos, que lo tienen como una prioridad ante la crisis que se está generando en el mundo por la pérdida de muchas oportunidades de trabajo. Prioridades a nivel de la micro y pequeña empresa, con las experiencias que ha tenido Europa de apoyo en otros países. ¿Cómo esperan desarrollarlas aquí en Honduras, señor embajador? ¿Cómo lo esperan planificar? Bueno, ahí nos tenemos que sentar con los actores, nos tenemos que sentar con los representantes del sector privado, nos tenemos que sentar con los representantes de la sociedad civil y también, por supuesto, con las instituciones públicas. Hay varios aspectos en los que trabajar en el campo de la creación de empleo. Usted ha mencionado las pequeñas y medianas empresas. Eso es fundamental porque forman el tejido productivo básico de cualquier país. El empleo de calidad se crea a partir de pequeñas y medianas empresas que tienen acceso a recursos técnicos, financieros y humanos para crecer y dar empleo. Por tanto, formación es un aspecto esencial, formación de la persona que va a demandar un empleo. Asegurar que los empleos son de calidad. Ya le he comentado, la protección social del trabajador, los salarios justos, el entorno seguro de trabajo. Queremos también apostarle a los grupos más vulnerables, a las minorías, al trabajo para las mujeres, al trabajo para las minorías, para los grupos indígenas, para los grupos afrodescendientes, a apoyar también a las microempresas en determinadas regiones, y también a garantizar el acceso a financiación. El crédito es algo fundamental. Cuando hay en las regiones y en los sectores que hay subempleo o falta de empleo, muchas veces es porque las ideas de negocio no se llegan a desarrollar o se quedan muy chiquitas porque no tienen acceso a financiación. Nosotros vamos a intentar asegurar líneas de crédito, no solo para pequeñas y medianas empresas, también para empresas más grandes que creen empleo, pero que creen empleo sostenible y digno, no cualquier empleo. Nosotros no vamos a entrar a financiar aquellos empleos o aquellas ideas de negocio o aquellos sectores que contaminan, que no son limpios, que no son socialmente responsables. Y en cuanto a ahora con la crisis, ¿qué oportunidades hay? Pues en Europa vemos dos sectores fundamentales para invertir y crear oportunidades de empleo y crecimiento económico sostenible. Uno ya lo he mencionado, es el cambio climático. La lucha contra el cambio climático va a crear enormes posibilidades de empleo, va a crear empresas nuevas, va a crear empresas limpias. Le voy a poner dos ejemplos que son muy claros, pero que no son exhaustivos, sino ilustrativos. El campo del transporte, el transporte limpio, el transporte, por ejemplo, de la ciudad, apostarle al transporte eléctrico, apostarle a los coches no contaminantes, al transporte público eficiente y limpio, es un campo. Las energías limpias son otras. Con eso, además, mejoraremos la situación de grupos que han visto violados sus derechos humanos en muchas ocasiones. Y el segundo sector económico al que la Unión Europea quiere apostar después del cambio climático, después de este pacto verde que denominamos nosotros, es la transformación digital. Ahí el mundo tiene una oportunidad, y especialmente los países que en algún momento
se quedaron atrás con el modelo económico imperante a partir de la revolución industrial. Entonces, ahora hay una oportunidad de apostarle fuertemente a la transformación digital, a la innovación y a la competitividad, y ahí, por tanto, también estaremos nosotros para financiar todos los proyectos que busquen esa creación de oportunidades en el campo de la tecnología y en el campo digital. Está con nosotros al banquillo el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el embajador Jaume Segura, representante de la Unión Europea en nuestro país. Recién llegó a suelo hondureño. Nos hablaba, embajador, de atención a grupos vulnerables, que forma parte también de este compacto que la Unión Europea quiere tener de manera puntual atendido en Honduras. Encontramos comunicadores sociales, ambientalistas, grupos étnicos, la comunidad garífuna que ahora mismo enfrenta problemas en el norte del país. Y reiterando el caso de los comunicadores sociales que han perdido varios de sus miembros en los últimos días. ¿Cómo esperan llevar esa relación para que el Estado como tal también genere una protección puntual ante la petición de ustedes como países cooperantes? Sí, efectivamente, Rosendo, la protección de los grupos vulnerables, la protección de los derechos humanos de aquellas personas que por su profesión, por su condición, por el territorio donde viven, por su género, por su identidad sexual, por su etnia, son discriminados o peor, son atacados, a veces incluso pagando con su vida. La protección de esos grupos vulnerables es una prioridad para la Unión Europea. Nosotros, en nuestro corazón de la creación de la Unión Europea, está la protección de las minorías y su defensa de sus derechos humanos. En el caso de Honduras, lamentablemente, en los últimos años hemos visto cómo ha habido ataques y sigue habiendo ataques a periodistas, ataques a comunidades como la garífuna que mencionaba usted, ataques a los protectores del medio ambiente, ataques a mujeres, ataques a niñas, ataques a personas que tienen una identidad sexual diferente. Todo eso nosotros queremos fomentar su protección y su defensa. De hecho, lo hemos venido haciendo. Me comentaba antes que existe un programa en materia de derechos humanos por un monto de 8 millones de euros que se dedica a la creación de un sistema nacional de protección de derechos humanos. Es un programa que lo que pretende es sentar en una misma mesa y en un mismo órgano a gobierno, sociedad civil, sector privado e instituciones para garantizar que existe un sistema eficaz de protección. Ese no es un programa tan nuevo porque anteriormente tuvimos otro programa denominado PAT de derechos humanos por el cual se creó precisamente un mecanismo de protección para defensores y periodistas. Así pues, apoyamos todos aquellos refuerzos institucionales que garanticen la protección de los grupos más vulnerables con recursos, por supuesto. El programa Pro Derechos que le estoy comentando y que acaba de empezar, aunque pertenece al periodo del convenio anterior, es un programa que cuenta con estos 8 millones y que no van solo al gobierno o no van solo a un grupo, ¿no? Se trata de fomentar el diálogo entre todos los diferentes actores. Además de eso, nosotros siempre vamos a salir públicamente en defensa de los defensores de los derechos humanos, en defensa
de los periodistas que se juegan la vida para informar, en defensa de los medioambientalistas que se han jugado la vida. Así, por tanto, nosotros ahí vamos a ser muy claros porque forma parte de nuestra razón de ser. Ahora, señor embajador, si no hay un cumplimiento específico del Estado en la protección de estos grupos vulnerables, podría venir suspensión de la ayuda. Y aquí yo le agrego un último elemento que ha manejado el Colegio de Periodistas de Honduras, que ha reaccionado ante la muerte recién en el inicio de esta semana de un comunicador social en Comayagua, que al no estar cumpliendo esta ley de protección para profesiones en alto riesgo, lo mejor es retirarse porque no se le da esa garantía para salvaguardar el derecho de vida. Sí, toda nuestra ayuda está condicionada al cumplimiento no solo de los indicadores específicos que yo trataba de explicar anteriormente, sino a cosas tan fundamentales como el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad, la democracia y, por tanto, el conjunto del Estado de Derecho. Si un Estado receptor de ayuda de la Unión Europea sistemáticamente incumple sus compromisos democráticos, sus compromisos en materia de derechos humanos, sí efectivamente se puede suspender la ayuda. El problema es que no es tan sencillo, es decir, cuando se producen estos ataques lamentables y deleznables, en este caso a un comunicador social, o puede ser a un defensor de los derechos humanos, puede ser a un medioambientalista, se producen por un conjunto de circunstancias que hay que atajar y son problemas en general estructurales. No basta con pedirle a un gobierno que los defienda, ¿no? Tiene que poder defenderlos, tiene que contar con el sistema jurídico adecuado, tiene que contar con unas instituciones fuertes, con unos medios humanos para poder llevar a cabo toda esa protección. Por tanto, nosotros lo que queremos es trabajar en la mejora de ese sistema a medio y largo plazo. Siempre llegamos tarde, en esas cosas siempre se llega tarde, porque siempre hay víctimas, pero lo que tenemos que evitar es las víctimas de mañana. Condenamos las víctimas que ha habido. Si lo decimos constantemente a nuestros socios, se lo decimos a los gobiernos, les pedimos que hagan más, les pedimos que investiguen, les pedimos que pongan los medios para que haya una investigación adecuada, una investigación transparente, un juicio justo, un juicio con todas las garantías. Eso lo hacemos, lo hicimos en el caso de Berta Cáceres, lo estamos haciendo en muchos casos, a veces de manera más discreta, a veces de manera pública y notoria, pero hay que trabajar para que en el futuro estos casos no existan. Yo vengo de países donde tenemos esa misma problemática, ahora vengo de México, entonces hay que trabajar con los gobiernos, hay que trabajar con la sociedad civil y hay que concienciar a la gente de la importancia de la defensa de los derechos humanos. Es algo que tiene que informar todas nuestras políticas. Pero respondiendo a su pregunta, si un Estado incumple sistemáticamente sus obligaciones en materia de derechos humanos, de democracia, de corrupción, por supuesto, se revisa la ayuda. Sí, y revisando todos estos elementos que ustedes tienen como prioridad, pasamos al político. ¿Qué esperan? ¿Cómo van a llevar esa relación Estado-partidos políticos de cara al próximo proceso electoral del 2021? ¿Le tocará vivirlo representando a la Unión Europea en Honduras para que no se repitan los acontecimientos del último proceso electoral que mantuvo a la población en las calles reclamando, argumentando fraude, en un choque entre hermanos que no debería darse en el país? Sus consideraciones, señor embajador. Claro. Usted me ha recordado, Rosendo, algo que me vino a la cabeza hace pocos días, y es que en todos los destinos que he estado siempre me ha tocado presenciar elecciones presidenciales. Y bueno, tengo algo de experiencia y he visto un poco de todo. En el caso de la Unión Europea, para el proceso electoral de 2021, lo que pretendemos es acompañar al país para que el proceso resulte lo mejor posible.
ello, como he dicho antes, no depende de un día, del día de las elecciones. Hay que tener instituciones fuertes, hay que tener instituciones con medios, hay que tener conciencia ciudadana de la importancia de la participación democrática. Pero nosotros vamos a apoyar no solo de palabra, vamos a contribuir financieramente a fortalecimiento de aquellas instituciones que necesiten ser reforzadas para la organización de las elecciones. Además, si así se nos pide, vamos a intentar estar presentes durante el proceso electoral, tal y como ocurrió en el año 2017, para estar aquí en una misión de observación. Es muy pronto para hablar de eso todavía, porque queda un año, pero sí se nos pide y existen los medios para hacerlo. Por supuesto, yo seré el primero en pedir a Bruselas y a las capitales de los Estados miembros la conveniencia de acompañar a Honduras en este proceso. Tenemos algunos programas ya en marcha importantes, como es el caso del Registro Nacional de Personas, y que nos han informado que va muy bien. Ya se han registrado más de 2 millones de personas y confiamos en que en los próximos meses se acabe el proyecto del Registro Nacional de Personas y, por tanto, tengamos una base sólida de el registro civil, que es el que permite a las personas acceder a los servicios públicos, ¿no? De ahí pues pueden derivarse consecuencias para el proceso electoral. Es decir, nosotros no vamos a irnos de Honduras porque haya elecciones, sino todo lo contrario, vamos a estar aquí y vamos a estar aquí acompañando al país en todo lo que necesite y en la medida en que nuestros recursos nos lo permitan. Pero, en cualquier caso, un proceso electoral es la expresión máxima de la democracia y la soberanía de un país. Ni yo ni nadie de la comunidad internacional estamos aquí para decirle a Honduras cómo tiene que organizar sus elecciones. Nosotros apostamos, y en eso creo que estamos de acuerdo con cualquier actor nacional o internacional, a que haya una certidumbre en el proceso electoral que evite, como usted mencionaba, los casos y la situación y la tensión que hubo hace 4 años. En ese sentido, vamos a estar al lado del pueblo hondureño para tratar de que el proceso sea lo mejor posible para la democracia hondureña. Está con nosotros al banquillo el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, don Jaume Segura, en el fortalecimiento de mercados, que también es fundamental para mejorar las economías de nuestros países, con el gran mercado y las oportunidades que ofrece la Unión Europea. ¿Cuáles son las líneas bajo las cuales va a estar rectorando estos años como jefe de la diplomacia europea en Honduras, embajador? Sí, por supuesto, como usted dice, la economía al final es la que determina el bienestar de un pueblo. Ahí nosotros tenemos un instrumento fundamental para Honduras y para toda la región de Centroamérica, que es el acuerdo de asociación con Centroamérica. Es el único acuerdo existente entre 2 regiones del mundo, la Unión Europea y Centroamérica, y tiene un pilar, el pilar comercial, que es cuyo núcleo es un tratado de libre comercio, pero no solo, sino que va acompañado de otras medidas precisamente para fomentar el tejido productivo del país. Pues bien, gracias a ese acuerdo, los productos hondureños, igual que los productos del resto de países de Centroamérica, tienen un acceso privilegiado al mercado europeo, que es el mayor mercado del mundo. Estamos hablando de 500 millones
de consumidores, de habitantes y casi todos consumidores, y además es un mercado exigente y que quiere productos de calidad. Desde la entrada en vigor del acuerdo, si no recuerdo mal, en el 2013, Honduras ha doblado sus exportaciones a Europa. Sin embargo, tiene todavía muchísimo margen de maniobra y muchísimo recorrido, porque aún no se ha explotado lo suficiente ese acceso a los mercados, ese acceso libre de aranceles. El 99% de los productos hondureños no pagan ningún arancel para entrar en el mercado europeo, un mercado de 500 millones, 0% de impuestos. Además, en algunos sectores concretos, puede ser el lácteo, puede ser el de embutidos y otros que ahora no me vienen a la cabeza, hay unas cuotas para Honduras y para el países de Centroamérica que pueden exportar una determinada cantidad de esos productos a Europa. En muchos casos ni siquiera se está aprovechando esa cuota. ¿Qué significa eso? Bueno, Honduras ha doblado las exportaciones a la Unión Europea. También las exportaciones de la Unión Europea han crecido, es decir, hay más comercio, hay más intercambio comercial, eso crea empleo, crea prosperidad. Pero hay que hacer más, y hay que hacer más para que las empresas hondureñas exporten más, conozcan mejor los mercados europeos y aprovechen esa oportunidad que no todos los países del mundo tienen de tener un tratado de libre comercio con 27 países que representan 500 millones de personas. ¿En qué hemos fallado, embajador? ¿En qué hemos fallado como hondureños para no aprovechar este gran mercado? Y a excepción de productos como el café, que tiene muy buena aceptación, en su momento la palma aceitera, que tiene sus regulaciones ahora, su ingreso a la Unión Europea, el banano quizás. ¿Qué otros productos desde su óptica debemos aprovechar los hondureños para colocarlos en Europa? Bueno, no creo que Honduras haya fallado porque en apenas 6-7 años ha doblado sus exportaciones. Lo que quiero decir es que hay mucho por hacer todavía. Se pueden triplicar, cuadruplicar y todavía más. Entonces, ahora mismo, los primeros sectores que se han beneficiado de ese acuerdo son algunos de los que usted menciona, son en general materias primas y productos agroalimentarios. Necesitamos invertir en sectores competitivos, en sectores con mayor valor añadido y que puedan aprovechar esa exportación. Ahora mismo la relación comercial, generalizando, es los países centroamericanos, Honduras y los demás, exportan banano, café, aceite, jugos, etcétera, a Europa. Europa exporta a estos países productos de alto contenido tecnológico, como coches, máquinas, ordenadores, etcétera. Eso tenemos que trabajar entre todos y nosotros queremos invertir a ayudar al país a transformarse económicamente para que no sean solo los productos, esas materias primas, porque esa materia prima en algunos casos puede ser de sectores donde los empleos no son de calidad o la gente no gana unos sueldos atractivos. Necesitamos que Honduras también exporte máquina, tecnología a Europa. Necesitamos que se exporte conocimiento, necesitamos que se intercambien cada vez más las cadenas de producción. Eso no se consigue ni de la noche a la mañana ni en 7 años. Hay que trabajar para que poco a poco se transforme la estructura productiva del país y de la región. De ahí nuestra apuesta por el sector verde, la recuperación verde, el pacto verde, y por la transformación digital. ¿Habrá afectación de esta apertura del mercado europeo con la separación de la Gran Bretaña? Bueno, de momento no. El Reino Unido tiene un periodo de transición, ¿verdad? Transitorio, en el que desde el punto de vista del mercado interior, el mercado único, sigue formando parte de la Unión Europea, pero en el futuro
el Reino Unido va a tener que negociar sus propios tratados comerciales. En cualquier caso, nosotros lo que queremos es ayudar a transformar el sector productivo hondureño, a hacerlo más competitivo a través de la innovación, de la inversión en sectores estratégicos como la transformación digital o la lucha del cambio climático, para que los productos hondureños sean competitivos en Europa. Si lo son para 27 países europeos, lo será para 28, 29, 30, incluso aquellos que no forman parte de la Unión Europea. Sí, señor embajador, se habló de restricciones para los ciudadanos hondureños, para los centroamericanos en general ingresando a la Unión Europea, que hasta ahora una gran cantidad de países lo hacen solamente con presentar su pasaporte. Durante esta pandemia, ¿qué se ha analizado? ¿Cuál es la relación que se mantiene para ese desplazamiento que ha sido frecuente de Honduras, sobre todo hacia el Reino de España? Bueno, efectivamente, antes de la crisis de la COVID-19, los ciudadanos hondureños y centroamericanos en general no necesitaban visado para acceder al territorio Schengen, que son la mayoría de los países de la Unión Europea. Ahora, con la crisis, como sabe, ha habido una gran afectación de la libre circulación de personas en todo el mundo. Hay países que han decidido restringir el acceso de ciudadanos extranjeros, aquellos ciudadanos no residentes, para evitar la transmisión comunitaria del virus. En este sentido, en la gran mayoría de países de América Latina, excepto creo que es el caso de Uruguay, sus ciudadanos todavía no pueden acceder al territorio de la Unión Europea debido a la situación sanitaria y de la pandemia. Por tanto, desde nuestra sede en Bruselas se sientan periódicamente, cada X semanas, los responsables analizan qué países siguen teniendo problemas con el virus, cuál es la situación epidemiológica en dichos países, y a partir de ahí se decide si se abre ya o no el acceso. Hay que recordar que esta restricción de acceso tiene sus excepciones. En primer lugar, por supuesto, los residentes hondureños en Europa pueden seguir viajando, y luego pues hay casos de excepciones como las situaciones humanitarias, situaciones que requieran la presencia en Europa, pues porque hay un familiar enfermo, por estudios, etc. O sea, hay situaciones que se contemplan. Lamentablemente,